tarde do Urba 21, com uma conferência chamada Cuidado como Território, e temos, então, um enorme prazer de termos aqui conosco Carolina Brandariz, que vai proferir essa conferência. Vou fazer uma brevíssima apresentação. Carolina é socióloga e professora, além de membro do movimento Evita, um movimento político e revolucionário argentino, como ele se define. Em 2019, através da Secretaria de Gênero da União dos Trabalhadores da Educação, que reúne trabalhadores da esfera pública e privada da cidade de Buenos Aires, ela organizou um livro que se chama No es Amor, onde se explicita um princípio, e esse princípio parte de uma citação de Evita Peron. Ela diz que onde há uma necessidade, nasce um direito. E, portanto, onde há uma rede de cuidados realizados por mulheres, há política. Carolina integra o governo do presidente Alberto Fernandes, que foi eleito em dezembro de 2019 pelo Partido Justicialista, também conhecido como Partido Peronista, como o próprio nome indica, né? Um partido que foi fundado por Juan Domingo Perón em 1946 e é o maior partido político argentino. A eleição de Alberto Fernandes redireciona a política argentina e é muito mais próximo dos movimentos e das reivindicações sindicais e populares. Carolina, então, é diretora nacional de cuidados integrais do Ministério do Desenvolvimento Social da Argentina e trouxe inovações ao adotar o cuidado como ponto central na gestão de políticas públicas. Um dos programas é o programa El Barrio Cuida al Barrio, que traz interessantes articulações entre múltiplas dimensões da vida social, o território e a cidade. Gostaria aqui de agradecer ao professor da Universidade de Buenos Aires e pesquisador do CONICET, Ariel Garcia, que nos colocou em contato e nos possibilitou tê-la aqui conosco hoje. Então, muito prazer em recebê-la aqui, Carolina. A palavra é sua e bem-vinda novamente. Bueno, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a la universidad por hacerme parte de esta jornada, muchísimas gracias por la presentación, que se tomó el tiempo de investigar parte de mi recorrido y del recorrido, por ejemplo, de organizaciones de mi país y digamos, de la historia política de mi país. Bueno, me gustaría comenzar, digamos, compartiendo parte del sentido de que yo integre el gobierno en la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias, de la gestión de Alberto Fernández, en una secretaría de Economía Social que está compuesta por distintas organizaciones que nos autopercibimos de los movimientos sociales y que trabajamos desde el plano gremial como desde el plano político para la mejora de los derechos, para ganar en derechos vinculados a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y cuando nosotros y nosotras hablamos de la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, nos referimos en parte a lo que puso de manifiesto la pandemia, que es que, bueno, hubo que, en nuestro país, por ejemplo, ni bien comenzó la pandemia, se determinaron medidas que tenían que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio, el hecho de mantenernos en nuestras casas para de algún modo poder evitar el contacto con otras personas y de ese modo evitar el contagio al virus COVID-19. Y la realidad es que no era lo mismo sostener una medida de aislamiento de esas características, sabiendo que a fin de mes cobras un salario, como digamos que tenés garantía de tener un salario a fin de mes, de la realidad de lo que nosotros denominamos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que pelean por el ingreso diario, ¿no? Que pelean por el ingreso diario cada vez que salen a sostener una changa, que salen a, digamos, de algún modo vender
ya sea artesanías, que salen a limpiar vidrios, que salen, bueno, distintas tareas que también conozco, sé que en Brasil también sucede mucho y que forma parte de la realidad regional, digamos, en nuestra región tan desigual, ¿no? Y que tiene que ver con poder abrir pasos y mejorar la calidad de vida, ganar en derechos y en dignidad de ese conjunto de trabajadores y trabajadoras en el marco de, bueno, de una realidad mundial cada vez más concentrada económicamente, donde cada vez menos personas concentran la riqueza que producen el conjunto de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, y donde cada vez se amplían más los márgenes de trabajadoras y trabajadores que no gozan de los derechos laborales que, por ejemplo, en nuestro caso, el movimiento obrero en nuestro país conquistó. Y eso, en lugar de reducirse, tiende a ampliarse, con lo cual parte de, digamos, de lo que las organizaciones que componemos los movimientos sociales en nuestro país nos propusimos es, en primer lugar, organizar esa realidad. Y en función de organizar esa realidad, tratar de conquistar más derechos y tratar desde el Estado incluso pensar que el sentido que tiene ocupar estos espacios tiene que ver centralmente con mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Digo esto porque es el marco desde el cual también pensamos las cuestiones vinculadas a los cuidados. Es importante que, por ejemplo, sepan como termómetro de la realidad, digamos, como parte de estos síntomas, que en la pandemia en nuestro país hubo una política que fue el ingreso familiar de emergencia, que era una política de transferencia monetaria, justamente con la voluntad de darle respuesta a estas familias que no contaban con un salario a fin de mes y tenían que quedarse en sus casas, con lo cual no podían sostener la actividad económica, ni podían obtener un ingreso, y que ese ingreso familiar de emergencia, que fue una de las primeras medidas que adoptó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para dar respuesta a esta realidad, se pensó originariamente para 4 millones de personas. Se terminaron inscribiendo 13 millones de personas en nuestro país y obtuvieron este beneficio, esta política, 9 millones de personas. Con lo cual, eso fue parte de la pauta de la falta de datos que tiene el Estado, de las dificultades que tenemos para construir un diagnóstico certero, real, de toda esta vasta realidad de la cual hablamos cuando hablamos de la informalidad, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque bueno, digamos, porque la informalidad también tiene que ver con la falta de datos, digamos, con poder diagnosticar mejor esta realidad y poder constituir políticas bueno, que la dignifiquen y que amplíen en derechos. Luego de que sale el IFE, que finalmente pudo, digamos, beneficiar a 9 millones de personas en nuestro país, desde la secretaría de la cual yo formo parte, conducida por Emilio Pérsico, que es el compañero que está al frente del movimiento Evita, de esta organización que Ana decía que, bueno, que son revolucionarias, como la nominaba, constituimos el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Allí, al día de hoy, ya se inscribieron 3 millones de personas que saben, forman parte de esta realidad, digamos, que no cuenta con derechos, y 1 millón de esas 3 millones de personas actualmente están percibiendo otra política de transferencia monetaria, que es el potenciar trabajo. Ese millón de personas que perciben el potenciar trabajo, nosotros tratamos de discutir el paradigma desde el cual se constituyen los programas de transferencia monetaria para que no se piensen en términos de beneficiarios, desde una perspectiva asistencialista de la política social, sino desde la perspectiva o desde el paradigma de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por ejemplo, una de las primeras medidas que se adoptó es que la tarjeta en la cual se perciba esa transferencia monetaria fuese una tarjeta sueldo, ¿no? Digamos, comprendiendo que en definitiva esa transferencia monetaria forma parte del reconocimiento del Estado al trabajo que efectivizan cada una de estas personas.
de ese Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que ya lleva 3 millones de inscritos y que 1 millón perciben el programa Potenciar Trabajo, el 57% son mujeres. Y esto también es un dato muy relevante, porque si hacemos las comparaciones con el trabajo, o como se le dice, el mercado formal, o el mundo del trabajo formal, las mujeres trabajamos en nuestro país, o formamos parte de este mundo del trabajo formal, en un 40%, o sea, de manera minoritaria. Sin embargo, cuando vemos los datos que arroja el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que no cuentan con los derechos laborales, las mujeres participamos de este mundo en un 57%, o sea, de manera mayoritaria. Este programa Potenciar Trabajo tiene a su vez una historia, porque los movimientos sociales en el 2016 conquistamos una ley por mayoría legislativa, en la cual conquistamos lo que fue la ley de emergencia social, la cual determinó, digamos, por un lado, que la UTEP pudiese formar parte del Consejo del Salario, que, digamos, que se constituyese esta política de transferencia monetaria que hoy se llama Potenciar Trabajo, pero que los movimientos sociales también quisimos nominar salario social complementario, primero para dar una disputa desde determinado paradigma de que justamente es un salario lo que esas personas obtienen en función del trabajo que desarrollan. Perdón, pero estamos llegando justo al hotel, voy a estar más cómoda ahora cuando me pueda sentar en una mesita. Pero bueno, en parte digamos, quisimos nominar los salarios, el modo en el cual, digamos, esa transferencia monetaria es fruto de una contraprestación a un trabajo que se realiza, y complementario también, ¿no? Porque esas personas muchas veces pueden obtener un ingreso diario, pelean por el ingreso diario, pero ese ingreso diario es considerablemente menor al salario mínimo vital y móvil, con lo cual parte de las características de esa ley dicen que ese salario social complementario es justamente la composición, la mitad del salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, cada vez que en nuestro país sube el salario mínimo vital y móvil, a su vez sube el salario social complementario, hoy nominado Potenciar Trabajo. Cuando en nuestro país se toman las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, este programa que mencionaba Ana, que se llamó El Barrio Cuida al Barrio, lo constituimos y lo conformamos justamente para dar respuesta también a aquella realidad. O sea, tuvimos que poder traducir una consigna que el presidente decía en el anuncio a estas medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, que tenían que ver con el quédate en tu casa, en aquella realidad de aquellos territorios que nosotros nominamos barrios populares, que según un registro que existe en nuestro país hay 4.400 barrios populares, donde se vive en condiciones de hacinamiento, donde muchas veces en una habitación viven varias familias, donde no se cuenta con agua potable, donde muchas veces no se cuenta con servicios esenciales como el agua potable, con lo cual había que traducir eso de que se decía, ¿no? De que llega a tu casa y lavate las manos. Bueno, ¿cómo se traducía esa realidad? ¿Cómo podíamos operar sobre esa realidad? Con lo cual constituimos este programa que se llamó El Barrio Cuida al Barrio, que planteaba un aislamiento de carácter comunitario, estableciendo postas comunitarias, que eran gazebos, que se establecieron en los ingresos y en los egresos del barrio, donde había promotoras y promotores comunitarios de salud que forman parte del programa Potenciar Trabajo, y lo que hicieron fue promover prácticas de cuidado comunitario, distribuir barbijos, distribuir alcohol en gel, distribuir desinfectantes, folletería con información,
establecer los registros de las personas mayores que requerían la vacuna antigripal para poder establecer una jornada de vacunación casa por casa. Bueno, y una manera, por un lado, de acercar al Estado hacia esos lugares, a esos territorios donde históricamente el Estado está ausente, poder establecer una articulación fuerte entre el Estado y las organizaciones, porque muchas veces las organizaciones sí tienen trabajo en esos territorios y era mucho más valedera la voz de una referenta barrial que cualquier persona que trabaja en el Estado que llegase a ese barrio, con lo cual también nos servía mucho la apoyatura de ese saber, de esa confianza de esa referenta barrial. Y a la vez, bueno, transmitían un mensaje, ¿no? Un mensaje de cuidado en el marco de un momento pandémico. Y nos permitieron establecer articulaciones con distintos organismos del Estado que de manera escalonada, justamente para no generar aglomeramiento de gente, tenían intervenciones en cada uno de los días en las postas comunitarias. Tuvimos intervenciones del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, de modo tal de poder resolver, articular, detectar situaciones de violencia de género que sabemos se profundizaron en el marco de la pandemia. Tuvimos articulaciones con el Ministerio de Salud para la vacunación antigripal, bueno, y con distintos organismos de Estado que de manera articulada pudieron establecer una presencia en el marco de la pandemia que facilitó no solamente el cuidado en esos barrios, sino la presencia del Estado de manera articulada con las organizaciones. Y algo que era de mucha preocupación social, porque la verdad que el impacto del virus COVID-19 en los barrios populares, antes se denominaban en nuestro país las villas miserias, ¿no? Digo, para poder hacer una referencia, algo que era de mucha preocupación social de cómo pudiese impactar el COVID-19 en esos territorios donde se vive en condiciones de hacinamiento, donde hay mucha multitud, mayor densidad de la población, bueno, con mucha responsabilidad también de las personas que allí viven, digamos, pudimos atravesar este tipo de situaciones. Luego de ese programa, el Barrio Cuida el Barrio, que se prolongó durante muchos meses de la pandemia, muchos meses, en muchos barrios, nosotros tenemos establecido un informe con la cantidad de promotoras que se formaron, promotoras y promotores, con la cantidad de barrios en los cuales tuvimos incidencia, que luego les podemos acercar a la universidad para que luego, digamos, ustedes también puedan compartir. Pero bueno, luego de todo ese acumulado que desarrollamos en el marco de este programa, El Barrio Cuida el Barrio, también hubo una medida que es importante compartirles, que es una medida que estableció el presidente Alberto Fernández respecto de el carácter esencial que tuvieron las trabajadoras que sostienen comedores y merenderos durante la pandemia. O sea, así como las enfermeras, las médicas, los médicos, los enfermeros tuvieron un carácter, se les dio un carácter esencial a su trabajo en el marco de la pandemia y eso estableció una bonificación salarial producto de este trabajo, de la misma manera que ellos y que ellas, a las trabajadoras que sostienen comedores y merenderos, y hablo en modo genérico femenino porque la mayoría son mujeres, también se determinó que su trabajo es esencial y también se les bonificó salarialmente a 100.000 del millón de trabajadoras que perciben el potencial trabajo. A 100.000 de ellas se las caracterizó de manera esencial y se las bonificó. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que el aislamiento impida la actividad económica de muchas de las personas que transitan los barrios populares hizo que los comedores tuviesen el doble, el triple, el cuádruple de demanda de familias. Muchas familias que no habían tenido que recurrir a los comedores tuvieron que hacerlo por primera vez. Y eso implicó una sobrecarga de trabajo para estas trabajadoras y para estos espacios muy grande, que pudieron sortear la alimentación de muchas familias nuevamente, ¿no? Con muchas de ellas
por primera vez incorporadas a los esquemas de comedores y merenderos. Con lo cual también es importante que conozcan que también ocurrió eso dentro de las políticas que llevamos adelante. Y luego comenzamos a trabajar en un planteo que tiene que ver, por supuesto, que está en el marco también del programa Potenciar Trabajo, que tiene que ver con unas diplomaturas en cuidados comunitarios, donde establecimos 6 líneas de formación, 6 diplomaturas, que para nosotras y nosotros forman parte de los saberes, de las experiencias, de las prácticas que recogimos, que levantamos de aquellas trabajadoras, centralmente mujeres, que desarrollan prácticas de cuidado comunitario. Y nos referimos a quienes sostienen prácticas de cuidado de las infancias en los barrios, quienes sostienen prácticas de cuidados de las personas mayores, de cuidados de las personas con discapacidad, de cuidados de las juventudes, de promoción de los derechos del género y de la diversidad, del trabajo comunitario en comedores y merenderos, y de promoción de la salud comunitaria. La de promoción de la salud comunitaria es la 7ª que comenzaremos el año que viene. Estas diplomaturas, recién hoy pudimos ver una de las comisiones en las cuales se estuvo trabajando. Estas diplomaturas en cuidados comunitarios están conveniadas con la Universidad Nacional de La Matanza, o sea, luego de 6 meses de cursada, esas personas van a tener una certificación de estos estudios. Implica una cursada de 4 horas semanales, con prácticas comunitarias, y a su vez está destinada a 10.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular de todo el país. Constituimos 157 comisiones en todo el país, con un carácter federal, con estas distintas líneas de diplomaturas, entendiendo, disculpen, entendiendo que la realidad de los cuidados comunitarios en nuestro país expresa un poco todas estas prácticas. Nosotras leímos mucho la referencia de nuestro país hermano Uruguay cuando constituyó el sistema integral de cuidados en Uruguay. Sabemos muy bien que ese también es el resultado de poder hacer un balance durante la primera gestión de la creación del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay, y ver que incluso con una política social, si no había una política destinada a valorar el trabajo en cuidados, las brechas de género y por lo tanto la injusticia social permanecía, con lo cual era muy importante poder trabajar la política de cuidados de manera específica. Pero sí, si bien venimos leyendo mucho esa referencia, y vemos que ellos trabajan, en Uruguay se trabaja con la población de personas mayores, la población de personas con discapacidad, la población de cuidados de las niñeces, de las niñas y de los niños, de las infancias, y de las trabajadoras del cuidado. En nuestro país nosotras observamos que hay más prácticas, o que por lo menos interpretamos la promoción de los derechos del género y de la diversidad como mujeres que cuidan a otras mujeres en situaciones de violencia. Interpretamos la realidad de quienes trabajan en la promoción de la salud comunitaria como también quienes cuidan de la salud de manera comunitaria. Entendemos que las prácticas de cuidado comunitario abraza todas estas realidades que nosotras contenemos en esta política de las diplomaturas de cuidados comunitarios. Y nuestra idea no es que pensar que por el hecho de que estas trabajadoras y trabajadores estudien por sí solos van a insertarse de mejor manera al trabajo formal. Por eso también iniciamos procesos de cooperativización de estas trabajadoras y trabajadores,
de manera articulada con nuestro Instituto Nacional, el INAES, para justamente a partir de estas comisiones, estas 157 comisiones en todo el país, poder cooperativizar a procesos precooperativos de trabajadoras y trabajadores del cuidado, de modo tal de poder fagocitar mayores y mejores desempeños laborales de toda esta realidad. Y además, en esta semana justamente estamos elaborando una encuesta que pueda recoger datos vinculados a, digamos, a cuánto tiempo de trabajo le dedican estas trabajadoras al cuidado y de qué manera gestionan ese cuidado, si con instituciones públicas, si con instituciones privadas, si con espacios comunitarios, si de manera individual, contratando servicios del cuidado. Nos parece muy importante poder observar cuánto tiempo se le dedica y a su vez ver cuál es la gestión sobre esos cuidados, de qué manera se gestionan esos cuidados. Eso también nos va a permitir constituir datos respecto de esta realidad que a nosotras nos gusta nombrar de cuidados comunitarios, porque en nuestro país se va a discutir una ley de cuidados que está impulsando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que en nuestro país ese ministerio se constituyó con la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Nosotros no teníamos Ministerio de las Mujeres con anterioridad a eso. A partir del gobierno de Alberto y de Cristina se creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, y en función del anteproyecto de ley que el Ministerio va a enviar al Congreso, a nosotras nos parece importante tener datos de esta realidad que nos parece particular respecto de cómo se gestionan esos cuidados. Vemos que se gestionan de manera comunitaria, que no es lo mismo la gestión de manera individual que de manera comunitaria. Y bueno, y también formamos parte de una interministerial que creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, justamente para poder darle un carácter integral, una mirada integral a todos los servicios y las políticas de cuidado que se generan desde el Estado, de la misma manera que la referencia de Uruguay, que la creación del Sistema Integral de Cuidados supuso la creación de una interministerial, de una mesa en la cual se reúnan todos los ministerios para poder darle una mirada integral a las políticas de cuidado. Así que bueno, eso de manera absolutamente sintética, digamos, la descripción de todos los pasos, primero de los diagnósticos que vamos construyendo, de las miradas que vamos teniendo respecto de esta realidad, de las políticas que vamos creando. Nos gusta pensar que es importante crear una política pública que vaya también desde abajo hacia arriba, no únicamente de arriba hacia abajo, porque vemos que digamos, aquellas que nos parece muy relevante el modo que se gestan comunitariamente determinados proyectos y poder darle volumen, crecimiento, recursos, infraestructura para que crezcan. No siempre la realidad se opera de abajo hacia arriba. Y bueno, digamos, eso a breve síntesis, a grosso modo, un poco lo que venimos transitando y bueno, y quedo sujeta a preguntas e intercambios que podamos tener. Muchas gracias. Muito obrigada, Carolina. É muito bom de ouvir o que você fala, porque anima o espírito de um brasileiro que vive atualmente numa situação muito oposta, na verdade, né? Um regime de desconstrução das coisas. Mas deixa eu ver, aqui não tem... Se alguém tiver alguma questão, por favor, vão colocando aqui no chat para a gente poder seguir a conversa. Mas eu queria, então, te perguntar, ¿comprendes si hablo com espacito? Sim, sim. Me interessaria que você falasse um pouco do que acontece com o programa O Bairro Cuida do Bairro, El Barrio Cuida al Barrio, quando a pandemia vai se dissipando.
Esse é um programa que deve permanecer como uma estrutura de gestão, né, do governo federal. E a segunda coisa é como isso se articula com os municípios, as municipalidades ou as alcadias. Que relação entre governo federal e governos municipais isso, né, como está pensado. E a terceira coisa é se vocês têm conselhos de gestão dessa economia popular, desses projetos populares, conselhos que, digamos, congreguem essas diferentes organizações, que eu imagino que existam muitas organizações, né, de trabalhadores, organizações sindicais, organizações de bairros, etc., se isso forma um conselho ou se isso é deixado mesmo a cargo do Ministério e da Administração Central. Bueno, Ana, la primera y la segunda te la entendí perfectamente. La primera, la verdad es que esa política fue mermando. Nosotros tuvimos unos meses de El Barrio Cuida al Barrio, con mucha provisión de los recursos por parte del Estado. Luego hubo una segunda etapa del Barrio Cuida al Barrio, donde el centro de intervención fueron las organizaciones, porque se constituyeron como unidades de gestión, con lo cual lo que hicimos desde el Estado fue hacer transferencias que les permitiesen a las unidades de gestión invertir en los materiales necesarios para mantener la gestión del programa El Barrio Cuida al Barrio. O sea, hubieron 2 etapas del programa, una centrada en el Estado como proveedor de recursos para mantener el programa, sobre todo en los 6 primeros meses de la pandemia. Luego se trabajó sobre mayor epicentro y protagonismo de las organizaciones que como unidades de gestión percibían transferencias del Estado y eran ellas, las organizaciones, quienes compraban los recursos necesarios para poder mantener esa promoción comunitaria de la salud. La realidad es que los gazebos que se sostenían en los ingresos y en los egresos de los barrios no siguen existiendo como tales, no se mantienen como tales, pero sí el rol de las promotoras y de los promotores de la salud comunitaria. Sí hay un rol que permaneció, que es, digamos, todo el trabajo que vienen desarrollando las organizaciones en torno a poder constituir este rol de las promotoras de salud comunitaria. E incluso, además de la iniciativa que tenemos nosotras de nuestra diplomatura, hay otras universidades que vienen certificando estos saberes y las propias organizaciones son las que gestionan procesos de formación en los cuales puedan certificar esos saberes a través de la certificación universitaria. Con lo cual lo que permanece es más bien el rol vinculado a la promoción social y comunitaria de la salud. Eso en primer lugar. Respecto a tu segunda pregunta, nosotras y nosotros trabajamos, bueno, en la pandemia se fue gestando mucho distritalmente, o sea, en cada localidad, algo que se llamó el consejo de emergencia o determinados consejos en los cuales los actores y actrices principales de esas localidades se reunieron para dar respuesta a las cuestiones de emergencia de esas localidades. Esos comités de emergencia estaban integrados en muchos casos por los gobiernos locales, por el gobierno provincial y por el gobierno nacional. Para nosotros, desde el despliegue del programa El Barrio Cuida al Barrio, era absolutamente deseable, era mejor cuantos más actores pudiesen formar parte de esta herramienta, porque entendíamos que eso vializaba mejor respuestas que teníamos que dar. Por ejemplo, si había un caso de una situación de violencia de género en un barrio, seguramente iba a ser muchísimo mejor atendida por la Secretaría de Salud del municipio, que establece un gobierno de cercanía, que por el propio gobierno nacional, que si bien puede tener voluntad, digamos, quizás ni se enteraba, o bueno, o era un caso más, ¿no?
pero había otra atención, otro seguimiento, otro acompañamiento desde los gobiernos de cercanía, con lo cual para nosotros era muy deseable. No todos los gobiernos quisieron incorporarse a este programa, soy sincera, sobre todo los gobiernos de la oposición plantearon resistencias a la implementación de este programa, pero en general para nosotras era muy deseable que incluso gobiernos de la oposición se incorporaran al programa, porque para nosotros tenía otra resolución si había un gobierno municipal de cercanía que diese respuesta a, por ejemplo, una situación de violencia de género. Y respecto de la tercera pregunta que vos hacías, en nuestro país se da la situación un tanto inédita de que toda esa realidad de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía popular, en el marco de sus organizaciones, constituyeron una herramienta gremial, que es la UTEP, que hace muy poquito conquistó la personería gremial. La UTEP significa Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Eso es una experiencia bastante inédita que organiza la realidad del sector, que actualmente forma parte del Consejo del Salario, junto con el gobierno y junto con los otros sindicatos y centrales sindicales de nuestro país, con lo cual es muy importante que habiendo sido muy marginados, formen parte y se hayan integrado al Consejo del Salario. Para nosotros y nosotros también es muy importante que exista el salario social complementario como figura, que es justamente la mitad del salario mínimo vital y móvil por ley, con lo cual cada vez que se discute salario, se discute las dos composiciones del salario. En nuestro país también la pandemia puso en discusión el salario universal, se empezó a discutir el salario universal y la experiencia de los movimientos sociales formó parte del recorrido de las discusiones que nosotros venimos teniendo en torno al salario universal, porque entendemos que este salario social complementario forma parte de los debates, de las discusiones que damos en torno al salario universal. Y en el plano más gremial hay una articulación, hay un consejo, hay una UTEP provincial en cada provincia que nuclea, hay regionales de la UTEP, y eso tiene instancias de diálogo y de negociación con el gobierno, con el Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, obviamente con el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, del cual yo formo parte, que es digamos, un ministerio que tiene que dar respuesta ante cuestiones muy sensibles como es la alimentación, como es, las necesidades más urgentes. A nosotros, les cuento una anécdota, a nosotras y a nosotros, desde las organizaciones de los movimientos sociales, nos dicen que estamos de los dos lados del mostrador, porque estamos en la calle, organizándonos con nuestra herramienta gremial, y estamos adentro del Estado dando respuesta a las necesidades que también tiene nuestro sector. Y nosotros cuando nos acusan de eso, siempre decimos que por supuesto que sí, que todo Estado tiene que tener representaciones de los distintos sectores y que eso forma parte de nuestra tradición peronista, que el peronismo, digamos, expresó que las mujeres, las y los trabajadores, que el ruralismo, que los obreros, que los empresarios nacionales tienen que formar parte de un gobierno, tienen que formar parte digamos, del Estado para justamente también dar respuesta a los distintos sectores. Pero quienes muchas veces nos acusan de estar de los dos lados del mostrador, no se hacen cargo que muchas veces los poderes hegemónicos son quienes históricamente han hecho uso y abuso de las herramientas del Estado. Y sin ir más lejos, la última gestión previa a Alberto Fernández, fue de Mauricio Macri, que muy amigo de Bolsonaro, que ustedes saben que nos endeudó a las próximas generaciones de manera muy comprometida, y eso nos generó muchas
dificultades y nos está generando muchas dificultades para poder salir de la pandemia con mayor liquidez, con mayores políticas que nos permitan un desarrollo nacional. Pero bueno, a la pregunta de si existían consejos, sí, nosotros siempre pensamos que nosotros tenemos que organizar esa realidad y a su vez desde el Estado dar respuesta. Perfeito. Muitas graças, Carolina. Temos algumas questões no chat. Tiago, eu vou pedir para você fazer a tradução para o espanhol, tá bom? Por favor. Acho que Opa, você sim, pode... sim, ok. Primeiro, acho que Começando. primeiro a de Laila e depois a de Ângela Franco, tá bom? Muy bien. Permiso, yo voy a traducir las preguntas para español. Pregunta de Laila Bolsas. En Brasil vivimos una gran dificultad de articulación entre las instancias de gobierno para enfrentar los problemas que tuvimos y todavía tenemos en función de la pandemia de COVID-19. En Argentina, observamos el contrario con relación al desarrollo de políticas públicas de cuidado a la población, atención a la población, sobre todo acerca de los más vulnerables. En lo que se refiere al trabajo informal, ¿no?, de calle, de manera similar, tenemos dificultades en obtener datos acerca de cómo esta informalidad se desarrolla, se queda para desarrollar políticas públicas, de cómo esta informalidad está, ¿no? ¿Cómo ustedes piensan acerca de esta mirada de gestión en coletar estas informaciones? Me quedé curiosa también en cuáles fueron los criterios para que los trabajadores pudiesen acceder el beneficio. ¿Ok? Querem? E aí, faz uma rodada ou como é? Eu continuo lendo? Acho que eu só estou vendo mais uma. Talvez responder essa e depois a outra, para ver se mais pessoas se animam também a colocar outras questões. Ok. Eu tenho uma pergunta também, mas depois eu faço aqui, depois da Sanane. Perfeito. Carolina, Bueno, por favor. Bueno, no, en primer lugar, gracias por compartir, digamos, una evaluación, un diagnóstico, una mirada respecto de cómo fue la gestión de la pandemia en Brasil y en la Argentina. Una puede construir una mirada bastante parecida respecto de lo que ustedes comentan, ¿no? De la gestión de la pandemia bajo el gobierno de Bolsonaro, de las deficiencias que tuvo. La verdad es que, por supuesto, Brasil es una referencia ineludible para nosotros como argentinos, como argentinas en América Latina, es una referencia ineludible por todo su desarrollo, por toda su historia. Para nosotros, obviamente, es fundamental que en las próximas elecciones que hayan en Brasil, el pueblo brasilero pueda optar por un gobierno que pueda, en primer lugar, cuidar a la población cuando la población más lo requiere, como por ejemplo en el marco de una pandemia. Completamente de acuerdo con el diagnóstico que compartía la compañera. A la vez creo que la realidad de la informalidad es una realidad que se impone en nuestra región y es muy importante ver cómo atendemos esa realidad. Desde nuestra experiencia, nosotros partimos de la idea de que los niveles de concentración económica que hay en el mundo hacen muy difícil pensar en una realidad inmediata de pleno empleo. Con lo cual, vemos que en el último periodo kirchnerista, por ejemplo, se creó empleo, pero es el empleo que se creó, que fue
fueron 500.000 puestos de trabajo, fueron un montón. La verdad es que no pudo dar solución a toda la población que requería empleo, que ya hay una realidad que es estructural respecto de la informalidad, y que hay que pensar y darse debates de políticas creativas que puedan atender a estas cuestiones, que nos permitan, digamos, crecer desde abajo hacia arriba. Siempre nos gusta decir a nosotros en el sentido de que desde la realidad que partimos, ir pasitos hacia adelante, como por ejemplo pensar en carácter de obra social, en cómo se puede dar obra social, cómo se puede atender a monotributos de costo cero, cómo se puede garantizar una RT, cómo se pueden garantizar determinados servicios sociales, cómo se puede resolver el acceso al derecho a la salud, a la educación, de mejor manera, como nuestro legado histórico también lo indica, ¿no? En nuestro caso el peronismo. Pero bueno, la verdad es que desde nuestra experiencia fue fundamental la organización gremial y sindical, porque si eso no hubiese ocurrido, sería mucho más frágil la respuesta que pudiésemos dar desde el Estado. De hecho, creo que el camino nuestro fue inverso. Fue desde la calle, construyendo unidad social, sindical, política, que nos permitió constituir una herramienta como es el Frente de Todos, que permita poder dar una disputa por el Estado, ¿no es cierto? Creo que, bueno, Brasil tiene en su historia mucho de eso, Lula justamente esa expresión de representación sindical, pero bueno, me parece que es muy importante poder, creo que nuestra fortaleza en ese caso, o si yo tuviese que compartirles algunas reflexiones respecto de lo más virtuoso de nuestra experiencia, es lo acertado que fue, lo virtuoso que fue ponernos el objetivo de organizar la realidad de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía popular para permitirnos luego dar el paso desde la política, desde el Estado, pensar en cómo mejorar esas condiciones de trabajo. Pero fue central organizar esa realidad. Gracias. Hay otra pregunta acá de Ángela Franco. ¿Cuáles fueron los tipos de apoyo de la sociedad, las instancias políticas que ustedes tuvieron para implementar estas políticas de cuidado? Hay una pregunta que olvidé de la pregunta anterior, al programa Potenciar Trabajo, que preguntaban cómo se accede. Hay dos vías de acceso al programa Potenciar Trabajo. Una es vía el gobierno local municipal y otra es vía las organizaciones. Pero siempre es un programa que tiene una mediación, porque esa mediación es la que garantiza la organización social del trabajo. O sea, es a través de esa unidad de gestión, ya sea de una organización o ya sea municipal, la que determina, bueno, estas trabajadoras se desempeñan en el cuidado de personas mayores. Entonces presentan el presentismo a esta unidad de gestión que es de carácter municipal. Entonces es la mediadora a través de la cual se organiza el trabajo que desempeñan esos trabajadores y trabajadoras. Esta unidad de gestión puede ser municipal o puede ser de las organizaciones. Pero nos parece que es muy importante también, como saldo político, digamos, de este recorrido que venimos haciendo, que la mediación también no solamente permite organizar socialmente el trabajo, sino también permite, digamos, algún tipo de cercanía, ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, tuvimos la asignación universal por hijo, que es una política universal que fue maravillosa en nuestro país, que fue destinada a la realidad de atender a los hijos e hijas de las familias que centralmente perciben mujeres, y creo que también parte del diagnóstico que construimos las organizaciones sociales es que muchas veces esas conquistas se naturalizan, ¿no? Pareciera que, digamos, que no se perciben como frutos de la lucha, de la organización, de los gobiernos populares, sino más bien muchas veces se naturalizan y bueno, digamos, lo importante que es poder
digamos, comprenderlo en términos de conquistas históricas de las organizaciones, de quienes sostienen esas mediaciones, ¿no? de cómo se construye poder popular también. Bien, gracias. Bueno, eu tenho uma pergunta. Posso falar minha pergunta ou tem outra aí na frente? Por favor, Thiago, você. Ok. Mi pregunta va en el sentido que en nuestro laboratorio de investigación discutimos un texto de una profesora de USP, Vera Teles, y su grupo de investigación, que abordaba cómo estas redes de solidaridad o cuidado, como estamos hablando acá, son necesarias para nuestra mirada como urbanistas, como importantes espacios de producción de ciudad, de reproducción de vida, de una manera general de cosas que se quedaban un tanto cuanto ocultas en nuestro campo de conocimiento. Y uno de los esfuerzos de este seminario es hacer algunas reflexiones acerca de esta cuestión. Bueno, mi pregunta va en encontro de esta mirada de cuidado con el territorio. Usted ha dicho acerca de que hay espacios interministeriales, ¿no?, con relación a esta cuestión de cuidado. Mi pregunta es, ¿cómo estos interesantísimos diagnósticos de datos que vos ha dicho acerca de los trabajadores de cuidado, las redes comunitarias de cuidado, cómo estos datos, investigaciones en general, han dialogado con la política urbana o la política de vivienda? O, por ejemplo, digamos que hay una demanda de espacio o de producción de algún espacio en un barrio determinado para desarrollar alguna cuestión necesaria de cuidado comunitario, ¿cómo que estas cuestiones se dialogan en su gobierno? Sobre todo, en mi interés particular, la cuestión de vivienda, porque algunas veces el cuidado necesita de alguna cuestión material para se desarrollar. Bueno, en nuestro país hay un campo amplio de pensamiento vinculado a estos planteos que vos hacés, Tiago. La verdad es que, por ejemplo, voy a nombrar una referencia, hay una persona que se llama en nuestro país Ana Falú, que trabaja mucho el urbanismo desde la perspectiva del cuidado, o sea, cómo el cuidado hace que las trayectorias de las mujeres en la ciudad sea distinta a las trayectorias de los varones respecto de, por ejemplo, una jornada laboral de 8 horas, en el caso de la mayoría de los varones, y cómo las mujeres tenemos tramos muchos más cortos de ir a buscar a los chicos, de volver, de llevar digamos, de ir al trabajo, digamos, otro tipo de tránsito por la ciudad que implica hacerse cargo de los cuidados o una perspectiva del cuidado que también plantea desafíos respecto de pensar una ciudad que pueda ser mejor habitada por todas las personas que la habitamos, ¿no? En nuestro país también existe una agrupación que se llama La Ciudad del Deseo, que también, con mucha referencia a Ana Falú, piensa el urbanismo, piensa el hábitat desde la perspectiva del cuidado, desde poder atender a cuál es el tránsito que hacemos las mujeres también por la ciudad. Y bueno, y desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Obras Públicas, también se está dando muchas políticas vinculadas a la creación de viviendas, por un lado, y por otro lado, a la creación de espacios de cuidado de la primera infancia, que esto también es muy importante, porque en tanto y en cuanto existan lugares institucionales de cuidado de las infancias, eso también le va a permitir a las mujeres centralmente no tener que entrecortar su trayectoria laboral y desarrollarnos plenamente, ¿no? Con lo cual, en nuestro país están
se lanzó un proyecto de creación de 300 espacios de primera infancia a lo largo y ancho del país, justamente también para poder dar pasitos hacia adelante respecto de la responsabilidad institucional en materia de cuidados. Después, digamos, la verdad que yo no soy experta en cuestiones de vivienda, no, digamos, no tengo expertise vinculada a esa, pero sí, desde las experiencias que conozco, también hay muchos debates en torno a quiénes encaren esos proyectos y cómo los encaren, ¿no? Los movimientos sociales despliegan diseños de integración urbana, diseños de vivienda, desarrollan cooperativas de infraestructura social que llevan adelante viviendas. Doy un ejemplo muy pequeño. Nosotros tenemos una compañera que se llama Mariel Fernández, que es intendenta del municipio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, uno de los municipios más populosos de la provincia de Buenos Aires. La recomiendo, hace poquito salió una entrevista a ella en el diario Clarín, que cuenta un poco las políticas innovadoras que hay, por ejemplo, respecto de los consorcios que crearon entre el Estado garante, quienes tienen grandes porciones de tierra como propiedad privada y que tenían el temor durante la pandemia que les ocuparan las tierras, y cómo establecieron un consorcio en el cual el Estado fue garante de un alquiler de esas tierras, de esos empresarios a productores, de modo tal de poder producir alimentos de mejor calidad, sin agroquímicos, para la alimentación del distrito de Moreno. Proyectos como estos son proyectos muy innovadores en el sentido que implican una creatividad para poder hacer coincidir intereses a veces presentados de manera muy disímil, y en lugar de todo el tiempo dicotomizar, poder establecer puntos de encuentro en la cual a los productores les sirva, digamos, alquilar la tierra en comodato por 10 años, el Estado sea garante de esto, y el propietario, a su vez también, ante muchas veces la posibilidad de que le tomen la tierra y que el Estado tenga que ser garante, que tenga que cuidar que no le tomen la tierra, y eso implica un gasto, un recurso, pueda poner a disposición el alquiler de su tierra en función con una función social también. Y a su vez, en toda la política de vivienda, yo tengo conocimiento por parte de lo que plantea Mariel Fernández, la intendenta, que en muchos casos tuvo mejor resolución el diseño y la creación y la construcción de viviendas por las cooperativas de trabajadores y trabajadoras que de empresas. Eso también forma parte de los procesos de protagonismo popular en el diseño de esos programas de vivienda y a la vez en el desarrollo de esos mismos procesos. Por supuesto con sus dificultades, porque también a veces la normativa, por ejemplo, de Moreno en este caso, hacía que la asignación de esas viviendas fuesen a quienes menos posibilidades tienen, a quienes menos recursos tienen, y eso genera la construcción de barrios de mucha marginalidad, de mucha necesidad, ¿no? Entonces, bueno, eso implicó un esfuerzo del Estado muy grande para acompañar la integración de esos programas de vivienda, de esos nuevos barrios que se constituyen, de modo tal de que, bueno, de que no estallaran por el aire, porque imagínate que son barrios que se constituyen con un grado de conflictividad muy alta. Ok, muchas gracias, Carolina. Entonces, tenemos aún una pregunta de Mari Weinstein, e eu gostaria de fazer uma última, para se não aparecer mais nenhuma. Então, Thiago, você pode ler a de Mary, por favor? La pregunta: me gustaría de saber cómo las iniciativas se amplían. Si la población aprueba estas cuestiones y participa de una manera general. ¿Cómo es la participación? Certo. E se talvez eu já faça a minha pergunta e assim você responde as duas em conjunto. A minha questão é se, com relação à população indígena,
da Argentina, se tem alguma questão particular que demanda do Estado políticas específicas, ou se vocês estão tratando tudo isso num único caminho, digamos assim. Acho que seria importante também, enfim, você abordar um pouco isso, se for possível. Obrigada. Bueno, respecto de la respuesta, digamos, del protagonismo popular, en primer lugar, del sector, obviamente que es muy buena, la respuesta del sector es muy buena, digamos, digamos, que esos trabajadores y trabajadoras se reconozcan justamente como trabajadores y trabajadoras, que se oxigenen, que se fomenten los despliegues económicos que desarrollan cada uno y cada una, tiene una muy buena respuesta, una muy buena aceptación, que se reconozcan desde su protagonismo político también, eso tiene muy buena aceptación. Creo que el desafío es justamente poder, digamos, no sé si será una realidad muy distinta a la de Brasil, pero lo que nosotros observamos en la Argentina es que justamente hay una fragmentación social que divide mucho a los trabajadores formales de los trabajadores informales. Y eso para nosotros es un problema, porque pareciera que quien percibe una política de transferencia en nuestro país se le dice despectivamente planero, se le dice despectivamente y estigmatizándolo planero porque cobra un plan, ¿no? A veces también se le dice chori planero. Y eso para nosotros es un problema porque, digamos, cualquier proceso de carácter popular tiene que tener cierta unidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y esta caracterización no puede, o esta estigmatización de decirle planeros a quienes perciben, por ejemplo, el potencial trabajo, no alcanza una comprensión del momento del mundo en el que estamos. Que, digamos, que la verdad es que los niveles de concentración económica hacen que sea muy difícil el preempleo, o pareciera que fuera una responsabilidad individual de ese trabajador, de esa trabajadora, no tener un trabajo formal, que en realidad cuanto más quisiera él o ella, digamos. Por supuesto que quisiera acceder a un trabajo formal o informal. Si no lo puede acceder, es porque las condiciones del mundo en el que vivimos son estas, con lo cual el acceso a un programa de transferencia monetaria es paliativo, digamos, y para nosotros es muy importante que esté sustentado en trabajo. Pero la verdad que del sector recibimos mucha aceptación de las políticas que vamos construyendo. Creo que el problema que percibimos es esta fragmentación social, donde los sectores medios, trabajadores que conquistaron trabajo, muchas veces estigmatizan al sector de trabajadores informales, y donde muchas veces son, digamos, quienes definen una elección, ¿no? Quienes definen si quien nos gobierna en los próximos 4 años va a ser Alberto Fernández y Cristina, o si es Mauricio Macri. Es el sector más volátil en términos políticos, este sector medio, ¿no? Con lo cual, para nosotros es un problema político, y todo aquel esfuerzo tendiente a generar unidad entre estos dos sectores de condiciones de trabajo tan disímiles es fundamental para poder, digamos, aspirar a muchos años de gobiernos de ampliación de derechos. Por eso también nos parece que es importante que eso se exprese socialmente en políticas que sean beneficiosas también a los sectores medios. ¿Qué mejor para un sector medio que haya una trabajadora del cuidado de las infancias, a la cual por supuesto haya que pagarle un salario, pero que en parte también esté subsidiada por el Estado Nacional, porque también eso le permite, digamos, tener menores dificultades para poder acceder a una niñera, por ejemplo, o, digamos, todas aquellas, o a una cuidadora de la persona mayor que tienen en su casa. Todas aquellas políticas tendientes a integrar, a suturar esta fragmentación social, para nosotros es fundamental. Es fundamental. Y respecto de la pregunta que hacía Ana sobre las comunidades indígenas, la verdad es que, bueno, en nuestra secretaría hay una persona que se llama
el indio Palialev, que es un compañero bueno, que trabaja especialmente con esas comunidades. Hay muchas comunidades a las cuales le hemos dado respuesta durante este tiempo a través del Potenciar Trabajo, comunidades wichis, comunidades mapuches, comunidades, que resistieron a un Estado a veces bastante corrosivo en nuestro país. Pero bueno, si bien el Potenciar Trabajo le está dando respuesta a esas comunidades, también es cierto que hay que pensar esas realidades con muchísima más especificidad, como vos bien decís, porque tienen necesidades que son específicas y que atienden a la realidad de sus comunidades, y tenemos que avanzar mucho más en eso. Muchas gracias, Carolina. Alguma pergunta a mais que vocês queiram colocar? Ok. Acho que, então, vamos te agradecer enormemente, não só por ter aceito o nosso convite, mas nessas condições em que você estava, eu imagino que você esteja muito cansada agora, depois de um dia tão intenso, mas foi muito bom te ouvir, Carolina. Acho que são questões que nos afetam a todos e todas, particularmente nesse período de pandemia, e espero que a gente possa continuar conversando em outras ocasiões. Então, muitíssimo obrigada, em nome de toda a comissão organizadora, em nome de todo mundo que está aqui. Foi uma conversa muito, muito interessante, e bom descanso para você. Bueno, Ana, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a todos quienes participaron de esta actividad. La verdad que también para mí ha sido un gusto este intercambio, porque bueno, también creo que aprendemos mucho de la experiencia de los países hermanos, y obviamente quedo a disposición de otras oportunidades en las que podamos intercambiar, e incluso hasta ya con el encuentro presencial. Muchísimas gracias, Ana, y bueno, para mí ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Buenas noches. Chao, chao.